Mi madrastra ya estaba planeando qué hacer con el dinero de mi herencia, sin saber que mi mamá había dejado una trampa legal desde el más allá para detenerla. Antes de contarles lo que pasó, denle like a este vídeo, suscríbanse y activen la campanita, porque esta historia tiene giros que no van a creer. Me llamo Sofía, tengo 29 años, y mi mamá murió hace 5 años, cuando yo tenía 24. Mi papá, Alejandro, se volvió a casar 2 años después con Marisela, una mujer que desde el primer día se mostró demasiado interesada en los bienes que mi mamá había dejado a su nombre. Una pequeña casa en Jalapa y algunos ahorros guardados con mucho esfuerzo durante años de trabajo como enfermera. Marisela nunca fue abiertamente cruel conmigo. Al contrario, siempre se mostraba cariñosa, casi excesivamente atenta cada vez que se hablaba de dinero o propiedades familiares. Pero yo sentía, en el fondo, que su cariño tenía un propósito distinto al que aparentaba. Todo se aceleró cuando mi papá enfermó del corazón, 3 meses atrás. Y fue entonces cuando descubrí que Marisela ya tenía planes muy claros sobre qué hacer con todo lo que algún día sería mío. La atención excesiva de Marisela hacia el papeleo familiar dejó de sentirse como cariño y empezó a sentirse como estrategia. Un jueves por la tarde llegué a casa de mi papá antes de lo esperado y escuché a Marisela hablando por teléfono en la cocina, con la puerta entreabierta. El médico dice que su corazón está muy débil, decía, bajando la voz. Si algo le pasa, necesitamos tener todo claro desde antes. La casa de Jalapa y los ahorros de su primera esposa deberían quedar organizados para que no haya complicaciones después. Sentí que el aire se me atoraba en la garganta. Esa noche, durante la cena, Marisela sacó el tema con una naturalidad que me heló la sangre. Sofía, deberíamos hablar de cómo organizar las cosas de tu mamá, por si tu papá llega a necesitar cuidados especiales. Sería más práctico tener todo bajo un solo nombre, para simplificar los trámites médicos. Mi papá, recostado en su sillón, apenas asintió, débil por el tratamiento. Lo que ustedes decidan está bien, murmuró, sin fuerzas para discutir nada. La casa y los ahorros ya están a mi nombre, Marisela, respondí, tratando de mantener la voz firme. Mi mamá lo dejó así específicamente. Bueno, pero en situaciones médicas complicadas, a veces la ley permite ciertos ajustes, respondió ella, con una sonrisa que no lograba disimular del todo su verdadero interés. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente decidí revisar cada documento legal relacionado con la herencia de mi mamá, y encontré algo que ella había preparado con una previsión que jamás imaginé. Los documentos legales, cuando alguien los prepara con cuidado, se convierten en la voz de quien ya no está. Fui al despacho del notario que había manejado la herencia de mi mamá años atrás, solo para confirmar los detalles exactos de cómo estaba estructurada la propiedad. Mientras revisaba el expediente completo, la asistente notarial mencionó algo que yo no sabía. Mi mamá había dejado, además del testamento estándar, un vídeo sellado especialmente para mí con instrucciones de entregármelo únicamente si algún día la situación familiar lo requería. Sentí que el corazón se me detenía por un segundo. Regresé a casa con una memoria USB en la mano, dentro de un sobre viejo con mi nombre escrito por mi mamá. Esa noche, sola en mi habitación, la conecté a mi laptop con las manos temblando. Al día siguiente, durante el desayuno, Marisela volvió a insistir, esta vez frente a mi papá. Alejandro, deberíamos empezar los trámites pronto, antes de que algo complique más las cosas. Dejé mi taza de café sobre la mesa con calma, saqué la memoria USB de mi bolsillo, y la puse frente a los dos. Antes de seguir hablando de organizar nada, dije, quiero que ambos vean esto conmigo. A veces la voz de quien amamos, aunque grabada, tiene el poder de detener cualquier manipulación en curso. En la pantalla apareció mi mamá, sentada en la sala donde solíamos ver películas juntas, con esa sonrisa tranquila que yo recordaba también, aunque visiblemente cansada por la enfermedad. Sofía, si estás viendo esto, probablemente significa que alguien está intentando tocar lo que te dejé, comenzó. Conozco a tu papá, sé que es un hombre bueno pero que evita los conflictos. Y sé que si algún día vuelve a formar una familia, esa persona podría sentirse tentada a reorganizar las cosas cuando él ya no pueda opinar con claridad. Marisela, sentada frente a la pantalla, palideció visiblemente. Por eso dejé instrucciones específicas en el notario, continuó mi mamá. La casa y los ahorros están protegidos bajo una cláusula de administración exclusiva a tu nombre, que no puede modificarse bajo ninguna circunstancia médica ni legal, sin importar quién lo solicite. El vídeo terminó.
El silencio en la sala se sintió pesado, casi físico. Esto no puede ser legal, dijo finalmente Marisela, con la voz temblando entre la sorpresa y algo parecido al miedo. ¿Cómo pudo prever algo así hace 5 años? Mi papá, con lágrimas en los ojos, tomó mi mano. Porque tu mamá siempre fue más inteligente que todos nosotros juntos, dijo con una voz débil pero llena de emoción genuina. Y en ese momento Marisela entendió que cualquier plan que hubiera imaginado, jamás tendría oportunidad de concretarse. Cuando alguien pierde el control de su plan, generalmente muestra su verdadero rostro con mucha más claridad. Los días siguientes fueron incómodos en casa. Marisela intentó en varias ocasiones insinuar que el vídeo podría no tener validez legal actualizada, sugiriendo incluso consultar a un abogado propio para revisar la situación. Mi papá, sin embargo, algo debilitado físicamente pero completamente firme emocionalmente, no le dio espacio a esa conversación. Decidí, de todas formas, confirmar la validez legal completa con el notario original. Me explicó que mi mamá, además del vídeo, había dejado también una declaración notarial independiente, redactada específicamente para blindar la cláusula ante cualquier intento futuro de modificación, algo que había hecho por su propia iniciativa, sin que nadie se lo pidiera, apenas semanas después de recibir su diagnóstico. Cuando compartí esta información con Marisela, finalmente se quedó sin argumentos. No tenía idea de que había hecho todo esto con tanta anticipación, dijo en voz baja, evitando mi mirada. Ese es el problema, respondí. Nunca te tomaste el tiempo de conocerla de verdad. Solo viste lo que ella dejó, no quién fue. Mi papá, escuchando la conversación desde su sillón, simplemente asintió con una expresión que mezclaba tristeza y un profundo orgullo hacia la mujer que había sido su primera esposa. A veces la mayor herencia que dejamos no es material, sino la protección silenciosa que sigue cuidando a quienes amamos. En los meses siguientes, la relación entre mi papá y Marisela se volvió notablemente distante. Aunque no se separaron formalmente, algo cambió profundamente en la dinámica familiar. Mi papá comenzó a incluirme en todas las decisiones importantes, y Marisela, consciente de que había perdido cualquier posibilidad de influir en los bienes de mi mamá, dejó de insistir por completo. Con el tiempo mi papá mejoró de salud, aunque quedó con ciertos cuidados permanentes. Decidí usar parte de los ahorros que mi mamá me dejó para contratar ayuda profesional para su cuidado, asegurándome de que estuviera bien atendido sin depender completamente de Marisela. También conservé la casa de Jalapa tal como mi mamá la dejó, y convertí una de las habitaciones en un pequeño espacio conmemorativo, con fotografías suyas y algunos de sus objetos favoritos. A veces, cuando necesito sentirme cerca de ella, veo de nuevo ese vídeo que dejó preparado con tanto cuidado. Hoy entiendo que mi mamá no solo me dejó una casa y unos ahorros. Me dejó la certeza de que su amor, incluso después de partir, seguiría protegiéndome de cualquier persona que intentara aprovecharse de su ausencia. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntame en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? No olvides darle like y suscribirte para más historias como esta. Nos vemos en la próxima.